El excelentísimo circo de los hermanos Mantecón presenta Santa María del Circo. Venga usted, tome asiento y agárrese bien, porque está a punto de ver el espectáculo más mediocre y aburrido de todos los tiempos. Esta es la voz de la primera, segunda y tercera llamada. ¡Comenzamos! Y demos un fuerte aplauso para los datos generales del autor y la obra. Ficha bibliográfica. Toscana, David. Santa María del Circo. Editorial Plaza y Janés. México, 1998. 287 páginas. Fue publicada por primera vez en México en el año de 1998 por la editorial Plaza y Janés. Como cuentos de cuna, Toscana escuchó en su primera infancia las historias de la guerra contra los Estados Unidos, en las que participaron sus antepasados. Por eso desde niño soñó con invadir los Estados Unidos y recuperar Texas. El proyecto fue una mera fantasía infantil hasta que conoció al gordo Comodoro. En una entrevista por Elena Méndez, egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa como licenciada en Lengua y Literatura, Toscana responde la pregunta ¿cómo influyen tanto Onetti como Cervantes en la narrativa toscaniana? De la siguiente forma. Los dos me revelaron la forma de ver el mundo. A través de Onetti entiendo que el hombre no tiene escapatoria. A través de Cervantes, o mejor dicho de Don Quijote, aprendo que este mundo hay que verlo desde fuera de la lógica, que las palabras funcionan mejor si no parten de la razón, sino desde la belleza. David Toscana nació en Monterrey, Nuevo León, en 1961. Pese a que cursó la licenciatura en Ingeniería Industrial y Sistemas, a los 29 años eligió dedicarse por completo a las letras. Autor del libro de cuentos Historias de la Lontananza, 1997, y de las novelas Las Bicicletas, 1992, Estación Tula, 1995, Santa María del Circo, 1998, y El Último Lector, 2004. Ha sido becario por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Conaculta, en novela, y por el Centro de Escritores de Nuevo León. Cursó estudios de narrativa en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores. En 1994 participó en el International Writing Program de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, y en 2003-2004 en el Berliner Council Program. Obtuvo en el 2005 con El Último Lector el Premio Honorario Nacional Colima para obra publicada, así como el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares y el Premio de Narrativa Antonin Artaud, otorgado por Francia. Su obra ha sido traducida al inglés, alemán, griego, italiano, árabe, serbio, sueco, eslovaco y portugués. En Brasil se adaptó su novela Santa María del Circo para teatro y cine, mientras que en México le prohibieron la entrada a los circos. Entre las temáticas abordadas en la narrativa toscaniana se encuentran el fracaso, la soledad, la muerte, la desmitificación de la historia, el antiyanquismo, aderezado todo esto con una evidente intención satírica y el uso de discordancias temporales. Gracias. Y ahora con ustedes, aspectos estructurales y lingüísticos. Vamos a darle el aplauso. La novela no está explícitamente dividida por capítulos, pero presenta un punto final y espaciado mayor entre un párrafo y otro cuando hace una transición de un personaje a otro o de un tiempo a otro. Así, el libro tiene 59 capítulos. Las primeras oraciones de los primeros capítulos son: número 1. Natanael hubiera preferido que no amaneciera. Sin embargo, ya le calaba el sol que se le metía por los agujeros de la carpa. Número 2. Cuando don Alejo y don Ernesto fundaron el circo, le habían llamado Mantecón Brothers, pues deseaban convertirse en empresarios tan exitosos como los Ringling Brothers. Número 3. Señoras y señores, don Alejo, aún adormilado por la siesta, se puso a pregonar con entusiasmo: ya no lo podemos mantener en secreto. Número 4. En un principio, los Porcayo no teníamos ese apellido. Número 5. Don Alejo dio la orden de detenerse. Número 6. Hércules empujó a la puerta de una casa hasta vencerla. Número 7. Cuando cayó la noche, todos se sentaron en torno a una fogata que Valo encendió a media calle. Número 8. Barbarella tomó a Hércules de la mano y lo alejó del grupo. Número 9. ¿Qué te pasa? Narcisa trataba de dormir, pero los gimoteos de Flexor se lo impedían. Número 10. Los circos trashumantes, del lamido perrillo enciclopédico y desacreditados elefantes, me enseñaron la cómica friolera y las magnas tragedias hilarantes. ¿Te suenan?
imposible. Considero al narrador omnisciente, pues a pesar de la plétora de explicaciones retrospectivas y de añoranza de los cirqueros, estas se presentan como diálogos y existe el narrador homodiegético, que conoce a detalle los pensamientos e intenciones de los personajes. Puede notarse en los siguientes fragmentos. Primer fragmento. Se alzó la manga y, varias veces, con una sonrisa estática y desmesurada, metió y sacó la mano del sombrero sin tomar papel. Era una función, la gente se reiría de esto, pensó. Número 2. Se puso de pie agobiada, abatida, porque en su papel de doctora no le bastaban las barbas para conseguir aplausos. Pensó en aquellos días de carpa con tal nostalgia que los sintió perdidos en el pasado y, sobre todo, inalcanzables en el futuro. El tiempo es cronológico, en lo que respecta a la narración por narrador omnisciente, ya que relata los hechos de manera en el orden en el que suceden y nos cuenta las acciones de los personajes tal como las realizan y cómo éstas dan lugar a acciones posteriores. Por otra parte, el autor utiliza el raconto al darles voz a los personajes, quienes hacen uso del recurso para hablar en retrospectiva sobre sus penas, deseos e ilusiones. La historia se desarrolla principalmente en el pueblo de Sierra Vieja, nombre que se revela hasta el final del libro, pues los personajes lo bautizan como Santa María del Circo al desconocer en su totalidad el pueblo, caracterizado por su árida localización y por carecer de población, hasta llegar los cirqueros. Hay erguida una gran iglesia con campanario, la cual es parca en su decoración litúrgica, pues no tiene estatuas ni representaciones del Vía Crucis, ni ninguna ornamenta por el estilo. Hay muchas casas, todas ellas añejadas por el paso de los años y la falta de mantenimiento. Una de ellas tiene un retrete de porcelana, otra tiene un comedor, y otra es una casa en ruinas, con partes que se desprenden fácilmente y que parece haber sido lugar de bulto. En el pueblo es igualmente emblemática su estatua de ambigua identidad, de un jinete blandiendo su espada mientras monta su caballo, que al romper el hocico libera agua de su interior. La historia también toma lugar en la carpa del circo, donde comienza el relato, la cual tiene en su interior catres para que los cirqueros descansen y agujeros en el techo que permiten el paso de la luz. En una ocasión, viajan del pueblo hasta una mina para dejar un cadáver, pero no se adentran en ella. El lenguaje utilizado en la obra es literario, dado que tiene la naturaleza del lenguaje de un escritor. Es culto en partes, utilizando comparaciones, descripciones y demás figuras para dar a conocer parte del relato, de cómo y dónde se desarrolla, de manera estética y adecuada a la atmósfera que el autor busca, pero a veces siendo vulgar. En el siguiente fragmento se aprecia el lenguaje mencionado. La iglesia escapa de toda esa simetría y uniformidad. El templo se erguía sin orgullo al otro lado de la plaza, hacia donde indicaba la espalda de Timoteo. Tenía la parquedad y pobreza de una misión del siglo XVI. Sus muros y torres daban la apariencia de estar elaborados con barro a medio derretir. Solo el reloj detenido con una carátula de números arábigos daba fe de cierta modernidad y por lo mismo lucía como un intruso. A continuación, un diálogo de la obra. Hijo, montado en la carreta, admiraba el sudor corriendo por la espada de Hércules. A ver qué día te das una vuelta por la iglesia y así me confesas tus pecados. La última vez me llamaste hija. El hombre fuerte guardaba más cosas en la memoria de lo que el enano hubiera deseado, y me negaste tu misericordia. Entonces yo era un cura inexperto. Se disculpó. Mira, dijo con la respiración entrecortada. El asunto me interesa poco, pero si insistes en darle importancia voy a romperte el hocico. Y volvió a su tarea para jalar la carroza fúnebre. Nunca he visto un muerto, dijo Natanael. Es igual que cualquier persona dormida, explicó Hércules, aunque con menos dignidad. Los dormidos no son muy dignos, comentó Natanael. Roncan, babean, ventean, se enredan los cabellos, les apesta la boca. Ahora, una descripción extraída del texto. A cada extremo de la fachada se alzaba una ventana desde el suelo hasta 1 metro antes del techo, sin cristales, con postigos de madera tallada y carcomida, seguramente hechos por el mismo ebanista, y protegidas mediante burdas cancelas. Un trabajo de herrería apenas adecuado para una prisión. La única fachada con diferencias notorias pertenecía a la segunda casa de oriente a poniente. Esta se notaba más descarada que las otras, como si la hubieran baleado o apedreado. En la parte superior de los marcos de puertas y ventanas se notaban señales de tizne, y todo lo que alguna vez fue madera ahora eran trozos de carbón. En su novela Santa María del Circo, el autor contemporáneo coincide con la corriente literaria que floreció en el sur estadounidense de 1930 a 1940, el gótico sureño. En la narrativa toscaniana y esta corriente estadounidense se comparten algunas características: las estrategias narrativas, en formas que privilegian lo grotesco, la parodia y el voyerismo,
el tratamiento estético de tópicos como conflictos de clase, los sueños irrealizados y la otredad, y el manejo de espacios como pueblos pequeños, decadentes e incluso abandonados. Gracias a todos. Oigan, ¿qué creen? Ya nos tenemos que ir. Bueno, un último acto, ¿va? Con ustedes, el análisis de la novela. Los personajes principales abundan en esta narración, sin embargo, he aquí los que me parecieron más curiosos o interesantes. Natanael, con condición de enanismo, sus manos son grotescas y asemejan a las de una mujer gorda, tuerto con un gajo de ojo faltante y viste una sotana al volverse cura. Es un personaje con ambición de grandeza, sumiso, está satisfecho con su pasado, pero sabe que su pasado lo rechaza y eso lo abruma, resignado a ser considerado como un fenómeno, un error en la fórmula, ya que solo puede tener respeto por parte de gente con condición social semejante. Hércules, alto y corpulento, con el cuerpo de alguien que en un tiempo fue musculoso y ahora ha perdido el tono del músculo. Es alguien obsesionado con lo superficial y convencido de que el trabajo del físico hace la grandeza del hombre y la fuerza propia es magnitud equiparable a su valor como persona. Cree que tiene el mundo y a las mujeres ganadas, pero está consciente de su declive. Se esconde detrás de su físico intimidador para aparentar masculinidad, que cree externar al golpear enanos y mujeres, pero sabe que no es alguien imponente por eso. Barbarella, una mujer que parece hombre no por su abundante vello en todo el cuerpo, desde el rostro y el pecho hasta las piernas y pies, sino también por su fisonomía facial y piel arrugada. Barbarella está obsesionada con la idea de que un hombre dé la vida por su honor, y es su mayor complejo que, por su aceptada condición de fenómeno, no conocerá la normalidad en su vida, ni mucho menos un hombre a quien amar. Es una persona cariñosa y empática en cierto punto. Don Alejo, es un hombre barrigón, fofo y viejo que no puede pararse sin la ayuda de alguien. Es un hombre depravado, corrupto por el placer que le da la lengua de su marrano y embelesado por él mismo. Es egoísta, egocéntrico, o eso se hace pensar, pues es conocedor de la subordinación por parte de su hermano y de lo fracasado que es. Debido a la abundancia de personajes principales, solo pude encontrar dos secundarios. Marrano, es un puerco que tiene un acto de clavadista. Es desobediente al no atender a las instrucciones de Don Alejo, ingenuo por lamer la tetilla de su dueño, inconsciente de la bizarría, hablando en el sentido anglosajón de la palabra, del acto, y feroz por su comportamiento salvaje, menos dócil que otros animales en el circo. Don Ernesto, hermano de Don Alejo, con aspecto similar a él pero menor decadencia física. Se siente exitoso y sabe que de los hermanos Mantecón él es quien manda. La índole de la obra es ficticia, aunque toma aspectos reales como su ubicación en México, en el poblado de Sierra Vieja, el cual es una ubicación real. Se encuentra en medio de la carretera Saltillo-Zacatecas, y tiene una población de 312 habitantes. Ciertamente es un lugar de población escasa y extensión pequeña, pero no de población nula y extensión diminuta como plantea el libro. Es un poblado que, por sus vestigios, era un lugar de vida rural, abandonado desde hace mucho tiempo. Se desenvuelve en una época actual, en algún año del siglo XX, pero sin el alcance de la tecnología y a los modos de vida urbanos. En el interior del texto transcurre alrededor de 1 o 2 semanas, pero la narración se extiende bastante por las innumerables descripciones y el uso de la dilatación a través de los cirqueros. El autor regiomontano aborda las temáticas de la marginación, la menospreciación, la introspección y el ímpetu de imponerse ante los demás, una eterna necesidad de tener la validación ajena a través de aplausos, como medio de ratificar la excelencia y con ello la superioridad. El relato habla de cómo somos alguien ante el mundo y lo que somos ante nosotros mismos, seres llenos de ilusiones atados por las responsabilidades, las limitaciones del dinero y restringidos por tener un modelo a seguir y, en vez de ser suficientes para satisfacción propia, buscan el éxito en la imitación de sus antepasados. Otros abogan por un sueño de tener características físicas promedio y un estilo de vida fuera del éxodo y la miseria. La novela empieza con la integración de un enano al circo de los hermanos Mantecón, quien se da cuenta del ambiente un tanto hostil de sus integrantes. Don Alejo y Don Ernesto, encargados del circo, tienen una discusión de cómo repartirse el elenco, de manera que Don Ernesto se queda con la mayoría de los artistas, los mejores, y Don Alejo con los menos hábiles e interesantes. Ambos se separan y el show de Don Ernesto se va. Posteriormente, Don Alejo y sus cirqueros parten a un pueblo, pensando que podrían dar función allí luego de haberse detenido en su trayectoria. Quisieron ser cautelosos para entrar sorpresivamente, pero fue su sorpresa que el pueblo estaba abandonado. Don Alejo desea regresar y,
Después de darle un vistazo al pueblo, Natanael, Hércules, Mandrake, Valo, Flexor, Barbarella, Narcisa y Mágala se ilusionan pensando que quedarse era su mejor opción, cansados de andar vagando y sin una vida satisfactoria. Conforme pasan los días se dan cuenta de lo precario y paupérrimo que el pueblo es, pero luego de su enemistad con Don Alejo prefieren quedarse y bautizan al pueblo como la ciudad metropolitana de Santa María del Circo. Descubren agua que sale de una estatua y la gozan, luego de repartirse oficios, sacando papeles de la chistera de Mandrake. Todos aceptan sus oficios a regañadientes en un principio, pero con actitud condescendiente van aceptando lo que tienen que hacer. Y aunque hay unos que no tienen nada que hacer con su oficio y otros que hacen su oficio dando el peor servicio posible, hacen lo mejor por no rendirse a la desolación y la derrota. Ensimismados en la superioridad de sus actos en el circo, los personajes realizan un viaje mental en el que se ven como seres perfectos, pero pasan de eso a cuestionarse realmente el punto de lo que hacen y de la manera en la que lo hacen, hasta llegar a la conclusión de que son seres de lo más ordinarios y la fama en su pasado, o la de sus ancestros, es solo el recordatorio de la miseria que son y de lo que pudieron ser. Este viaje mental es acompañado con la decadencia que tienen como comunidad, incapaces de mantenerse sin hambre, limpios y en paz con los otros, sin presentar el más mínimo indicio por empeñarse en sobrevivir y realizando su oficio asignado con cada vez más entusiasmo. Para concluir lo mismo, no sirven para nada, dan lástima. Al final, Flexor muere y llega Don Ernesto y se lleva a su hermano, a Valo, a Mandrake, a Narcisa y a Mágala, dejando abandonados a Natanael, Barbarella y Hércules en Sierra Vieja, verdadero nombre del pueblo, siguiendo su camino con ellos y con quienes se llevó desde el inicio del relato. En Santa María del Circo he encontrado los valores de la empatía, cuando Barbarella se rehúsa a que dejaran a Don Alejo atado a su suerte y pide que lo ayuden. El compromiso, por la inmersión que tuvo cada uno en sus oficios y la manera en la que progresivamente buscaban hacer sus tareas con más empeño. Y el respeto, que en un inicio le tenían a Don Alejo y a su voluntad. El conflicto central de la novela es sobrevivir en el pueblo en medio de la nada, buscando un suministro de agua y de comida, e intentando reintegrarse con Don Alejo para no dejarse consumir por su soledad y falta de liderazgo. Después de darse cuenta de que la estatua de Timoteo de Roncesvalles o de José María Bocanegra, tal como aseguraba Natanael, ya no escupía agua, decidieron volar la estatua entera con el cañón de Valo, el cual lo impulsaba con un resorte y se añadía una pequeña cantidad de pólvora para darle mayor impacto al lanzamiento del hombre bala. Sin embargo, cargó mucha pólvora y, con sus balas de juguete, disparó 3 balas contra la estatua. Con los daños generados, la estatua cayó y aún así no obtuvieron más agua de ella. Barbarella habla con Natanael y le dice que quiere que se vean solos en la iglesia, decidida a entregarse al único hombre que podría llegar a desearla, al menos del pueblo. En su casa, Mágala tenía los restos del cerdo de Don Alejo, pues después de morir de una daga que Narcisa le lanzó, comieron de él una noche. Las vísceras y la cabeza del puerco comenzaban a pudrirse y a llenarse de moscas, causando asco e irritación en Mágala. En su intención de deshacerse de él, intenta regalárselo a Valo, pero él se negó. Don Alejo, semidesnudo y con el vellorín del marrano clavadista en mano, visita a Natanael en su iglesia y le pide que se pruebe la vestimenta del cochinito. El enano acepta y el viejo lo mira lascivamente, imaginándolo como su cochino con la misma capacidad de darle el éxtasis tan litúrgico que deseaba. Mandrake le pide a Mágala que le entregue lo que le queda del cochino para cenar, pero cuando entra decide sacarla de su hogar de manera inmediata para que ya no padezca más de estar con ese fétido hedor. Consideran quemar la casa, dejando la decisión en Barbarella, quien decide ir con Natanael. Llega a la iglesia y se desnuda, se coloca sobre el altar y el enano hace lo mismo, para proseguir a fornicar con la mujer barbuda. Hércules abre la puerta de la iglesia y les anuncia que el circo ha llegado, por lo que todos piensan que pueden irse y salvarse. Sin embargo, Don Ernesto regresa con poca compasión y solo se lleva a Narcisa, a Mágala, a Valo y a Mandrake por tener los actos menos peores, pero deja a Hércules, sustituido en el show por otro hombre de apodo Sansón, a Barbarella y a Natanael en el pueblo y parte tocando sobre las olas. Yo concluyo que la novela es una manera de establecer lo azarosa y miserable que puede llegar a ser la vida de algunos. Nos habla de cómo seres humanos estamos llenos de esperanzas y proyectos, pero a veces son pensamientos vacíos y nuestra ilusa percepción de que somos perfectos y llegamos a creernos los mejores solamente es un entretiempo que nubla nuestras tragedias, las penas y la realidad tan mundana que vivimos que no se aproxima a la grandeza de nuestra estirpe ni mucho menos al virtuosismo que vemos en quienes idolatramos. Somos seres humanos con sentimientos intrincados, con fetiches y obsesiones raras, con complejos e inseguridades, pero frente a los demás ocultamos parte de eso con una faceta de seguridad y con una identidad que a veces no corresponde a nuestro verdadero ser.
La obra está llena de desilusión y hasta cierto punto es posible relacionarse con los personajes, pues todos tenemos arrepentimientos, metas, logros que no alcanzamos y momentos difíciles en nuestra vida, instantes de desesperación. Algunos terminan con un oficio que no les gusta, pero no les queda de otra que dar lo mejor de sí mismos. David Toscana nos da a entender que en la vida nadie decide ser cirquero, es decir, nadie vive la vida que quiere, pero es de acuerdo a nuestra actitud qué tan grande es el espectáculo que montamos. Aunque a veces la única audiencia que atestigua nuestras vicisitudes somos nosotros, y solo nosotros. Santa María del Circo me da una perspectiva diferente de la vida, donde vemos tantos rostros y rara vez llegamos a humanizarlos. Son parte del gran show de la vida y fuera de la carpa cada uno tiene un circo que mantener. A veces pasamos por alto la riqueza del ser humano y nos sentimos solos, pero todos tenemos algo que nos agobia, y no es solo la zozobra lo que nos constituye, sino también la voluntad y la identidad, que aunque a veces caigamos, hemos de levantarnos una vez más, porque el show debe continuar. Muchísimas gracias por asistir al circo de los hermanos Mantecón. Esperamos verlos pronto. ¡Hasta la próxima!